Hola, muy buenas tardes. Esta es la sala de lectura virtual, Leyendo y Reconstruyendo. ¿Pueden apagar sus micrófonos, chicos, porque hay mucha interferencia, Sí, por sí, favor? sí, sí, sí. Soy Susi Sandoval Olivas, mediadora de sala de lecturas y embajadora cultural de Casa Ella, presidenta de Utopía Poética, filial Chihuahua. Este magnífico grupo de escritores, lectores y poetas que nos acompañan el día de hoy. Sigue habiendo mucha interferencia, chicos. Ah, ay, voy. ¿Qué será? Tú nos puedes apagar desde allá, ¿no? Es que tengo la De tener diapositiva. micro Bueno, parece que ya estamos todos con el micrófono apagado. Y sí tenemos que tener prendida, por favor, la cámara, porque es una muestra de respeto al público. Muy bien. Ok, continuamos entonces con esa breve introducción. Nos acompaña la doctora Gloria Almeida de Chihuahua Capital, la maestra Norma Torres García de Hidalgo del Parral, Chihuahua. Tenemos también a Wilfrido Muñiz Ruiz, que es de Puebla, y su servidora de Hidalgo del Parral, Chihuahua. Hoy vamos a platicar un poco sobre este libro que, aunque fue escrito hace más de un siglo, aún sigue causando polémica. Bajo las ruedas de Hermann Hesse, que nace en 1877 y muere en 1962. Él tenía 85 años cuando falleció. Tuvo una larga vida, a pesar de que en el siglo pasado y antepasado, pues la esperanza de vida era más corta. Y sobre todo los artistas que vivían bajo mucha presión, tanto en lo intelectual y en su producción, muchas veces entraban en estados de depresión, como vamos a ver el caso de Hermann Hesse. Él era descendiente de misioneros cristianos. Su abuelo, desde muy temprana edad, él vivió en un ambiente lleno de libros, ya que su abuelo tenía una editorial de textos cristianos. Este acercamiento con las letras desde su hogar, pues le permitió ir desarrollando ese amor por la literatura. Cuando tenía 14 años de edad, ingresa en el seminario evangélico, pero la rigidez educativa que ahí se vivía le impedían estudiar y crecer como él lo deseaba. Uno de sus sueños era precisamente estudiar todo lo referente a la poesía, ya que él deseaba convertirse en poeta. Pero en ese colegio no le permitían más que estudiar los textos propios que ahí tenían para desarrollar. Esto lo llevó a que se escapara y se fuera lejos de la escuela. Con esta breve introducción a ese tema nos damos cuenta de la similitud que tiene el libro Bajo las Ruedas con la vida de él. Rescata muchas de las situaciones que vivió precisamente en ese colegio en plena adolescencia para transcribirlas en esta su primera novela, que fue publicada en 1905. Este escape le propició que tuviera continuos enfrentamientos con sus padres. Esto lo llevó a una depresión muy fuerte, incluso a tener ideas suicidas, e intentó algunas veces terminar con su vida. Fue ingresado en un manicomio. Esto nos lleva pues a imaginarnos qué vida tan difícil estar conviviendo pues con enfermos mentales, cuando lo que él tenía era una depresión muy severa, precisamente por la incomprensión y la rigidez de su tiempo. Él fue un escritor, poeta, novelista, pintor alemán, que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1946, precisamente con su novela El lobo estepario. Escribió alrededor de 30 libros, eh,
muy prolífero en su producción, así como en los distintos géneros literarios que iban desde novelas, cuentos, ensayos, poemas y abarcando una gran variedad de temas donde predominaba esa búsqueda espiritual hasta la exploración de la psicología humana. Eh, Todavía sus escritos pues tienen esa riqueza, esa validez que él imprimió, esa fuerza espiritual. Entre sus libros más importantes se encuentra El lobo estepario, como ya lo mencionamos ahorita, Siddhartha, que menciona la vida de la India y que tiene pues un gran contenido espiritual. Demian, este libro tiene mucha relación con las enfermedades mentales y con lo que él vivió dentro de ese manicomio. El juego de los abalorios. Dicen que este es un libro precisamente para ser leído por las personas que ya tienen un poquito más de acercamiento a su literatura, para poder entender esa destreza de palabras, de vocabulario, en la riqueza que encierra. Y así, cada uno de los libros que están aquí descritos, pues tiene diferente estilo, pero una riqueza muy similar. En el libro Bajo las ruedas hay una frase muy común que dice, no aflojes a tus estudios o quedarás atrapado bajo las ruedas. Eso se lo mencionaba a Hermann Hesse, pues las personas con las que él tenía un contacto directo, entendiendo bajo las ruedas quedar preso en ese sistema represivo donde era imposible salir o sobresalir del estándar común de la gente. Era una presión tan fuerte la que él tenía por el sacerdote, por diferentes personajes, por su padre principalmente, eh, que finalmente lo llevaron a una tremenda depresión. Se estructura en 7 capítulos, es un narrador en tercera persona que tiene una alta capacidad descriptiva, nos va describiendo cada uno de los paisajes, de los personajes, del ambiente, de las situaciones que se van presentando, pero a la vez es un narrador que no se inmiscuye plenamente. Es una voz fría, distante, que permite reconocer como externo, un narrador externo. Desarrolla la problemática de jóvenes adolescentes que eran enclaustrados, recordando a nosotros cómo en esos tiempos la mayoría de los colegios estaban construidos afuera de las ciudades. Esto era para que los muchachos no tuvieran contacto alguno ni con la familia, ni con la sociedad, ni con personas de otro sexo distinto. Eran solamente los varones quienes podían estar ahí. Se dice que esta novela pertenece a un tipo conocido como deformación, un estilo que se extendió por toda Europa porque es la cara opuesta a la formación. Deformación porque nos enseña todo lo que ese sistema tiene, no para favorecer, sino para dañar al individuo. Y pues finalmente tengo aquí unas referencias donde investigué para platicar un poquito sobre el entorno tan amplio que tiene este escritor. Después de esa breve introducción, quiero ceder la palabra a la compañera Gloria Almeida, quien nos va a platicar un poco sobre los 2 primeros capítulos. Adelante, Gloria. No te escucha, Gloria. Creo que no están, parece que nomás estamos usted y yo. Ah, probablemente se haya salido, ahí va. Sí, No, gracias. no. Ahí están. ¿Ya? Gloria, sí, Ok, de hecho no te escucha, sí.
¿Me Adelante. escuchan ahí? ¿Ahí me escuchan? Sí, Ahí sí me escuchan. Okey. Bueno, pues yo voy a comentar, los primeros capítulos de este maravilloso texto. Este texto inicia con la narración de la vida de Joseph Giebenrath. Él era un agente y comisionista común en una pequeña, esto se desarrolla en una pequeña villa de la Selva Negra, y él, este personaje, comparte sus características con sus conciudadanos. ¿Cómo eran ellos? Ellos se caracterizaban por tener un amor por el dinero, un respeto por la iglesia, u una vida muy rutinaria, con matrimonios, dice, con matrimonios sólidos y a veces felices, y era una vida gris, pero la historia gira en torno a Hans Gibbons, su hijo. Hans era un joven talentoso, prometedor. Él desde niño mostró cualidades diferentes a las de sus compañeros. Él se ve atrapado en las estructuras del sistema educativo tan rígido de aquel tiempo y de aquel entorno, y en las expectativas de su familia y de la sociedad. La historia destaca la tensión entre las expectativas sociales y su deseo personal. Y también, evidentemente, la búsqueda de su identidad. Todo esto desarrollado en un entorno, como bien dijiste, restrictivo. La novela establece también, creo yo, el marco para entender la obra posterior de Hermann Hesse, porque esta es su primera novela y sirve como una crítica, pudiéramos decir que atemporal, a un sistema que frecuentemente ignora las necesidades individuales en favor de un ideal colectivo. Esta novela invita al lector a cuestionarse sobre el significado del éxito, de la identidad y la importancia de la autenticidad en un mundo que parece promover la homogenización. Hans, desde niño, se observaba como muy talentoso y diferente, con una inteligencia que destacaba en el entorno donde él se desenvolvía, porque en ese entorno la mediocridad era la norma. Los profesores, el rector, los vecinos, el párroco, incluso sus condiscípulos, todos los que tenían oportunidad de tratarlo, coincidían en afirmar que era una mente privilegiada. En ese entorno, en ese ambiente, solo los jóvenes que se destacaban por su inteligencia podían presentar un examen para ingresar al seminario. La mayor parte de los jóvenes solo tenían estudios básicos y terminaban esos estudios y trabajaban en algún oficio. Las autoridades educativas y la familia de Hans, al verlo tan talentoso, pues lo ven con esperanza de que él pase el examen, porque pasar el examen era como algo muy importante para la sociedad. Eso le daría a toda la villa un lugar especial en el medio. Y Hans obviamente tiene que dejar de hacer muchas cosas. Digamos que dejó su vida de adolescente para poder estudiar, tenía que estudiar todo el día. Tenía que, a medida que se acercaba el examen para ingresar al seminario, se siente muy presionado porque tiene que estar muy bien preparado y tiene que estudiar muchas lecciones. Y al mismo tiempo, pues está enfrentando la expectativa del padre, de la familia y de la comunidad. Eh, este examen cada año, el Estado seleccionaba un promedio, seleccionaba por medio de un examen un promedio de jóvenes que podían ingresar al seminario y venían de todos los pueblos hacia la capital a presentar el examen. En esta ocasión, Hans era el único candidato seleccionado en esa pequeña comunidad y pues obviamente era un honor muy grande para la villa el que él fuera el único elegido para seleccionado para presentar ese examen. Entonces él estudiaba mucho, estudiaba gramática griega con el rector
estudiaba con el señor párroco latín y religión, estudiaba matemáticas, incluso estudiaba catecismo. El entorno en el que Hans se desenvuelve, eh, creo que representa una crítica a la burocracia y al sistema educativo, de aquella época, obviamente, porque ese sistema sacrificaba la creatividad y la individualidad en, en aras de la conformidad y la competitividad. Y es una muestra de cómo esta presión puede llevar a la desesperación y al conflicto interno, porque los jóvenes sienten que su valía se mide por sus calificaciones y por sus logros académicos y tienen que dejar de lado muchas tareas, muchas cosas para poder prepararse y para satisfacer las expectativas de la sociedad y de las familias. En estos textos, en estos capítulos, es interesante la figura del profesor de religión, que lejos de ser un guía, prácticamente se convierte en un símbolo de hipocresía, en un sistema que se preocupaba poco por el desarrollo del ser humano. Pero encontramos en estos capítulos que, bueno, creo que en toda la novela, la prosa de Hermann Hesse es rica y poética. Nos sumerge en un mundo emocional, está llena de simbolismos y de la exploración de la psicología juvenil. Y, por supuesto, eh, podemos observar lo complejo que es ese cambio, esa transición entre la juventud y la adultez. Se exploran los sentimientos de Hans, su nostalgia por la infancia, su lucha interna entre el deseo de cumplir con las expectativas que le solicita la sociedad y la familia y la presión de tener que pasar el examen y pues lo que él tenía como sus sueños, sus expectativas, sus propios deseos. Finalmente, Hans toma el examen y lo aprueba, aunque él piensa que cuando lo presenta se siente muy incómodo, cree que no lo pasó. Finalmente avisan que lo pasa y queda en segundo lugar. Y por supuesto esto a él pues le produce cierto alivio y alegría y el padre está muy orgulloso cuando se da cuenta y le permite pescar, porque él pescaba de niño, pescar durante las vacaciones. Y esto como que simboliza el regreso a la simplicidad y a la felicidad de su infancia. También podemos observar el vívido retrato de las vacaciones de verano. Él, después de haber aprobado con éxito su examen, empieza a irse a lo entorno natural. Relata el texto la belleza del paisaje, la calidez del clima, el ruido del río, y el sentimiento de Hans de disfrutar de la libertad y de la simplicidad de la vida rural, cosas que él sentía que estaban amenazadas por las expectativas que tenían en él. A medida que avanza la historia, Hans se sumerge en un conflicto interno entre su deseo de disfrutar las vacaciones y la creciente presión por prepararse para el seminario, porque le dicen el rector y el párroco, le dicen que tiene que estudiar más para poder entender el Nuevo Testamento. Y obviamente tiene también que estudiar griego y tiene que estudiar muchas cosas. Entonces él siente la figura del párroco como que representa un nuevo enfoque del conocimiento, pero a la vez, pues siente la rigidez de eso que le están exigiendo, que tiene que seguir estudiando, a pesar de que teóricamente estaba de vacaciones. Otra figura importante es el zapatero Fly, que advierte a Hans sobre los peligros de perder su fe, porque dice que la influencia del pastor no es del todo real, que no es él tan auténtico como dice. El relato también explora la transformación de Hans. Él está impulsado, pues obviamente por su deseo de cumplir con las expectativas de los demás. Se dedica al estudio del griego, del Nuevo Testamento, a pesar de que ya había pasado el examen y aun cuando se va un rato a pescar y ve a sus compañeros, de todas maneras él tiene que seguir estudiando para poder entender el Nuevo Testamento, porque le dicen que
tiene que estar muy preparado para poder continuar estudiando en el seminario, porque le dicen el rector y el pastor que los demás compañeros de él seguramente están muy preparados. Entonces, esa presión, él quiere disfrutar las vacaciones, él tiene sus sueños, él quiere una vida más simple, pero tiene que cumplir, al mismo tiempo quiere cumplir con las expectativas que le exigen tanto la familia como el rector, el párroco y pues, la sociedad entera. Esta, obviamente, él se dedica a estudiar y esta dedicación, pues, tiene un costo emocional, porque Hans se fatiga, presenta ansiedad y pues, esto como que da la impresión de sugerir que en esta etapa, pues, él pierde su, digamos, su inocencia juvenil, su espacio juvenil, esta etapa juvenil que él podía haber disfrutado. Estos son los, capítulos que me correspondieron. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Gracias a Sí. ti, sí, gracias a ti, Gloria. Excelente disertación de estos temas que nos llevó a ir reconstruyendo lo que leímos en su momento y que lo comentábamos ahorita tras las cámaras, que desafortunadamente sigue presentándose en muchas casas, en muchas escuelas, Así es. donde quitamos la alegría de aprender y con ello, pues también a veces se va la alegría de vivir. Continuamos contigo, Wilfrido, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Pues desafortunadamente, como le comenté a usted, maestra, tuve un accidente que me afectó un poco la vista. Ya me dieron de alta y ya estoy bien, pero ya no pude leer lo que me correspondió. Sin embargo, aunque no leí el libro, escuché algunos audios sobre el mismo, de tal manera que si bien no puedo relatar lo que dicen las páginas que me corresponden, sí tengo una idea general del contenido. Y a mí lo que más me impacta precisamente es la denuncia que el autor hace sobre el sistema educativo de su tiempo, que aunque por supuesto no estamos en Alemania ni estamos hace un siglo, me parece que igual el sistema educativo, al menos en México, el mexicano, sigue adoleciendo de lo mismo. O sea, es un mal sistema. ¿A qué me refiero? A que no, no educa, sino más bien entrena para la competencia y para obedecer. Entonces, bajo esa lupa, pienso que sería mucho mejor no acudir a las escuelas y aprender por uno mismo. La educación autodidacta, bien dirigida, puede, puede ser muy buena, excelente, porque enseña de diferentes áreas, no solamente de una. Y sobre todo porque enseña a abrir el espíritu, hace libres a quienes lo hacen así y escapan a la rigidez de quienes nos van dictando las directrices en las escuelas. Pues es lo que pienso. No sé qué tanto tendré razón o no, pero yo así lo veo. Para mí, la escuela, pues a lo mejor estoy muy influido por personajes como Facundo Cabral, que decía que hasta que él, digamos que aprendió hasta que dejó la escuela, antes no. Por otro lado, también me parece que a los alumnos se les guía para que emprendan una carrera que les sea útil para ganar dinero y los alejan de la vocación. Y sin vocación es difícil ser buen profesionista. No digo que imposible, no dudo que haya muchos. Por ejemplo, mi hermana ya quería estudiar abogacía y no, por diferentes motivos que no vienen al caso, no pudo hacerlo. Estudió para el magisterio y para mí es la maestra que más respeto. No conozco otra como ella. Entonces,
pero, o sea, ya no fue necesario que estudiara su vocación, porque también está el otro detalle, ¿no? No hay que hacer lo que uno ama, sino amar lo que uno hace. Ella, en su caso, no está haciendo lo que ama, pero sí ama lo que hace. Y es lo que le hace una gran profesionista. Es lo único que puedo decir. Sí, leí, escuché la biografía de este señor, no lo he leído, soy franco, no lo he leído, porque lo he relacionado con literatura adolescente, juvenil. Me doy cuenta que no es así, me doy cuenta que sus libros son útiles para toda edad. Me gustaría mucho leer El Lobo Estepario y Siddhartha, que son los libros que más se le conocen. Y sobre lo del asunto del premio Nobel, yo tengo entendido que el premio se da por el conjunto de la obra, no por un libro. Y sin embargo, se afirma que el libro que le da el premio es son dos, Viaje hacia el Este, y el otro, no recuerdo en este momento el título, pero fue el último que dijo usted, maestra. El lobo estepario. No, Y otro. el lobo estepario y el que está No, enseguida, que lo menciona, bueno, tendría que volverme a buscar los apuntes. creo que es Aquí, creo que es Avalorios, algo así, juego de Avalorios, así. sí. Esos son los que le dan el premio. No sé, muchachas, si ustedes quieran contribuir un poquito más a esos dos capítulos, porque están muy, muy pletóricos, muy ricos, esos dos capítulos que le tocaron a Will. Yo rescato ahí, así una breve aportación de la amistad, cómo hasta eso se les truncaba, que no podían elegir a sus propios amigos. Su, el chico que era contrario a las reglas, que sí, que le gustaba enfrentar constantemente a los mandatos que ahí le hacían, y hasta dónde lo llevó a él el ser tan obediente. Les cedo la palabra a ustedes, chicas, para que comenten un poquito al respecto. Bueno, si me lo permites, sí, se me hace también muy, muy rico el contenido de esos dos capítulos, principalmente con referente a la amistad. Este niño, Hermann Weiner, que se constituyó como su mejor amigo y que finalmente bueno, yo creo, yo en mi personal punto de opinión, eh, ahí como que es una ambivalencia bueno, me adelantaría a lo que me corresponde a mí, de que finalmente abandona el seminario tanto por elegir la amistad de él, buena o mala, es decir, él decide seguir siendo su amigo a pesar de que le empieza a causar muchas problemáticas dentro del seminario. Pero también podríamos pensar que por seguir a un amigo que no seguía las reglas, que era muy irreverente, que estaba muy alejado al deseo de un estudio profundo, de nada, que también pudo haber sido la causa. Entonces, pues depende de cómo lo queramos ver. Aquí lo que se puede resaltar es que la amistad que se generó entre ellos dos, entre Weiner y Hans, pues fue una amistad que rayaba incluso en cierto momento en un amor prohibido, en un amor, pues de alguna manera de pareja, o sea, se trasluce, o sea, se deja ver, pero sí fue una amistad demasiado profunda, demasiado fuerte y que, bueno, y también algo muy importante, la amistad que se da entre ellos y también las pocas relaciones que se pueden generar dentro del seminario. Nadie tenía amigos. En realidad, ellos dos fueron los únicos que se destacan en llevar una amistad. Algo también muy importante fue cómo cuando fallece este niño, el hindú, cómo mencionan y que al final del libro se vuelve a rescatar
pues no sé, ahorita se me va el término, de que para todas estas personas, el éforo, el rector y todas las personas en el seminario, como las personas en el pueblo, en los pueblos, pues únicamente daban importancia a las personas por lo que podían lograr en el estudio, en sobresalir. Todos los demás no carecían de importancia. En este caso, este muchacho apodado el hindú, es importante únicamente el día de su muerte. Es cuando, es cuando cobra importancia su vida y cuando se dan o cuando lo ven como alguien que puede trascender tan solo por el hecho de haber estado en el seminario. Y eso pues al final del libro se vuelve a destacar. Bueno, esto sería, no sé si Gloria tenga algo que agregar para yo también empezar con mi participación. Bueno, a mí me llamó mucho la atención. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escucho? No, no me escuchan. ¿Dónde estoy? Sí, sí, muy bien, ¿Sí me Gloria. escuchan? Ah, Sí. ok. A mí me llama mucho la atención, bueno, el chico primero, el papel de las figuras de autoridad. El papel de las figuras de autoridad es fundamental porque deben ser el modelo a seguir. Aquí, por ejemplo, los personajes como el profesor de religión es un símbolo de la hipocresía y la falta de comprensión de un sistema que no apoya para nada el desarrollo del ser humano. Luego, el destino trágico de Hans enfatiza esas consecuencias fatales de sacrificar lo que se es, la autenticidad personal en aras de la aceptación social. Y creo también que las tensiones entre lo individual y lo colectivo tienen mucha relevancia en esta novela. Creo que esta novela, esa amistad que nosotros consideramos, pues, que no está muy clara, vaya, que nos traduce algún tipo de amistad diferente, ¿verdad? Diversa, que no esperamos en la novela en un momento dado, en el seminario. Esa rigidez, ese tipo de amistad, ese vivir enclaustrado, son situaciones que todavía se viven, aún se viven en nuestros días. Y creo que eso determina la personalidad, porque la etapa en la que ellos están es una etapa plena de socialización, es cuando se conforma la personalidad del individuo. Por eso es de que finalmente, pues este texto termina desgraciadamente en tragedia, ¿verdad? Acabo de escribir ahí un mensajito, no sé si ustedes lo puedan ver, donde dice que cuando estos dos personajes sellan su pacto de amistad, el primer beso del muchacho es para su amigo. Sí. O sea, yo ahí pensé que se iba a crear una relación de un Homosexual. amor más carnal entre ellos, pero no. O sea, solamente llegó a ese encuentro y luego ya volvió él a sus añoranzas, porque él soñaba y tenía las añoranzas de una chica, Él quería joven. libertad Sí, también. quería libertad, Él quería quería libertad. disfrutar la vida. Ajá. Muy bien. Ok, adelante, Norma. Bueno, no me presenté. Buenas tardes, mi nombre es Norma Torres y ahorita me encuentro en San Luis. Creo que es la segunda o tercera vez que me toca participar desde aquí. Me da mucho gusto. Me gustaría agregar solamente algo que se me hace sumamente importante del autor, de Hermann Hesse, que él fue discípulo de Nietzsche. Se me hace sumamente importante. Yo fui una admiradora, vuelvo otra vez, siempre hablo algo personal, perdón. Yo fui una admiradora total soy de Nietzsche y fui de Hermann Hesse en mis años de juventud. O sea, mis primeros libros, creo que de los primeros fue El lobo estepario, un libro de verdad fascinante.
Incluso no recuerdo si leí este libro, no, me trajo algunos recuerdos, pero no, hace tantos años. El lobo estepario, creo que sí, creo que el premio Nobel se lo dieron por ese libro, por el lobo estepario. Y este libro también tiene jugó o juega un papel muy importante en la vida de Hermann Hesse. La historia que se relata y que también coincido, no sé, creo que con Gloria, con ustedes, en que Hermann Hesse, a pesar de ser un discípulo de Nietzsche, no tiene una escritura tan profunda, escribe de una forma mucho más ligera, muy bonita, muy cercana a la realidad, y describe todos los paisajes y las personalidades de una forma que me encanta, profundas, pero muy accesibles para cualquier persona, su forma de escribir y de relatar. Me gustó mucho, y pues la historia de este libro de Bajo la Rueda de Hans, creo que es una historia una historia triste y una historia de mucha fatalidad. Para empezar, considero que este muchacho, Hans, pues era un alma débil, un alma pura, muy superior, pero muy débil, con o sea, físicamente, principalmente físicamente débil, que cualquier cosa ¿cómo se dice? Lo afectaba demasiado. Puede ser por la pérdida de su madre, porque él no tenía ninguna familia, solamente vivía con su padre, un padre por demás autoritario, aunque a lo largo al transcurso de la historia, pues se ve que es accesible y que demuestra un amor profundo por su hijo. En los capítulos que me corresponden, en el quinto, pues ya viene Hans, ya prácticamente a punto de salir del seminario, después de todo lo que sucedió con su amigo Heiner, y que él ya se había ido, ya faltaban tres compañeros de su cuarto, del Élade, ya no estaban. Uno que murió, Heiner, que tuvo que irse del seminario, y otro. Bueno, en este capítulo voy a hacer lectura a dos pequeños trocitos, que es el inicio del capítulo 5. Dice: como un ratón campestre con sus provisiones otoñales, así pudo Hans mantenerse algunos plazos más en la vida del seminario con la instrucción anteriormente adquirida. Luego empezó para él una penuria llena de tormento, interrumpida de cuando en cuando por cortos y débiles arranques, cuya inutilidad y desesperanza despertaban en sí mismo la sonrisa. Dejó por fin de lamentarse inútilmente, arrojó a Homero tras el Pentateuco y al álgebra tras Genofonte, y contempló sin emoción cómo su buena fama descendía de calificación en calificación en el ánimo de sus profesores, de sobresaliente a notable, de notable a aprobado y de aprobado a reprobado. Pues aquí menciona que cuando no tenía dolor de cabeza, se sentía mal, y bueno, y en este otro pedacito que voy a hacer lectura, me interesó mucho, porque describe lo que ya ustedes, Wilfrido, que se dirigió más a este aspecto, en donde el tipo de educación, pues es una educación que, a pesar de pues que no deja nada bueno, aún en nuestros tiempos y en nuestro México, se sigue llevando a cabo. Castrante, sí, castrante. Dice: porque todos aquellos diligentes guías de la juventud, desde el éforo al viejo Giebenrat, pasando por profesores y pasantes, veían en Hans un elemento perverso, un obstáculo a sus deseos, algo obstinado e indolente que había que forzar y obligar a volver al buen camino, aunque fuera por la violencia. Ninguno de ellos, a excepción quizá del compasivo y joven pasante, veía sufrir un alma zozobrante tras la desválida sonrisa del rostro delgado y adolescente.
un alma que se hundía y que al hacerlo lanzaba miradas de temor y desesperación a su alrededor. Y ninguno pensaba siquiera que la rigidez de la escuela y la bárbara ambición de un padre, la inconsciencia de unos maestros y la esterilidad de un sistema les había llevado a ensañarse sin compasión en el alma inocente de un niño. Ese, creo yo, para mí es el clímax de lo que este libro nos enseña, que es una educación que castra la vida de un niño, porque Hans y sus compañeros, como ya lo dijo Gloria, estaban en una etapa demasiado en transición de la niñez a la adolescencia, y pues eran sometidos a tremendas, ¿cómo se dice?, exigencias de todos, tanto de sus familias como de los maestros y del sistema y de todo. Y bueno, pues en este capítulo yo, aunque hice demasiados apuntes, no sé a veces para qué tanto porque es muy poco tiempo, pero bueno, en este capítulo Hans sale del seminario, luego su plan era suicidarse, para resumirlo un poco. Él empieza a rondar en su mente 1000 formas de suicidarse, las recrea en su pensamiento, les da forma. Luego viene una etapa de muy fuerte añoranza. Recorre las calles de su niñez, tiene recuerdos tremendos del cartero, del mecánico, del cerrajero, que finalmente en esa etapa se suicida. Era muy común el suicidio precisamente por todo este sistema tan tremendo y por todos los recuerdos que él tenía de su niñez perdida. Él se sentía él sentía en carne propia y se plasma en este libro cómo le robaron su niñez, cómo todos los deseos que él tenía, empieza a vagar por la villa, se siente cansado, se siente enfermo, lo revisan los médicos, está tomando medicamentos, él empieza a ver todo de nuevo con una contemplación, desde su mente infantil, desde sus añoranzas. Y en la pesca, que fue un regalo que le concedieron antes de entrar al internado, al seminario, perdón, lo empieza a ver, pero ya no le llena tal como le pasó antes de ingresar. Empieza a ver todo de una manera muy diferente y con mucha tristeza, con mucho dolor. Se siente muy débil, se siente muy cansado, y su padre, pues como que en esa etapa es como que juega un papel muy, muy fuera de él. No, no, no se da cuenta hasta un día que él está recitando unos versos dentro de su tristeza. Fue cuando el papá se empieza a percatar de lo que está pasando con él. Y de ahí viene la etapa ya en el capítulo sexto, es donde él se muestra ya como un joven con la añoranza o con ya el deseo de enamorarse, empieza a ver a las muchachas, el deseo del suicidio como que pasa un poquito, se va quedando porque va encontrando cosas que le agradan, encuentra en los vecinos y en toda la villa, que la recorre de lado a lado, describe las calles, cómo se conforman, y también pues nos hace ver, igual como en nuestros pueblos, cuál es la calle oscura, la calle donde suceden tragedias, la calle que nos da miedo, que nos da temor, y luego cuál es la calle de los prominentes, como dicen en Alemania, de los que se hacen notar por sus posesiones, y así hace un relato de toda su villa, cómo recorre y se da cuenta de los oficios. Y finalmente en el capítulo, ya para finalizar, en el último capítulo, pues se enamora andando, o sea, recorriendo estas calles y recorriendo con sus vecinos y con las personas de los oficios, de los diferentes oficios. Para esto su padre le hace una pregunta, cuando ya él lo nota que
que algo le pasa, le pregunta si quiere ser mecánico o si quiere ser, que era mecánico, perdón, O o de los que escribiente, algo así. escribiente, sí. Escribiente. Y Ujú. pues a él ninguna de las dos le interesa. O sea, no se siente capaz ni para una ni para otra. Sin embargo, pues no deja el padre de obstinadamente de pensar. Para esto, algo destacable es que todo ese tiempo ya para el pastor, en toda su villa, en su comunidad, ya él no es importante. Perdió todo interés de todas las personas y ya no llama la atención. Es una persona común como cualquier otra y entra en ese mundo de mediocridad al que están acostumbrados todos los del pueblo. Y recorre todo esto sin el afán de nada, simplemente empieza a conocer y a darse cuenta de estos oficios, se enamora, pero desgraciadamente se enamora tan terriblemente y esta muchacha Emma pues lo sumerge en tres pequeños encuentros, lo sumerge en el mundo del amor y de una fantasía amorosa tremenda. Él se siente pues casi está a punto del desmayo, o sea, y ella pues muy fuerte lo enseña y pues ahí se queda el pobre con su debilidad, con sus temores, con sus miedos, y pues finalmente ella se va, otro golpe más para él, porque pues es muy duro darse cuenta que él fue solamente un objeto para ella. Él se va, ella se va y él pues finalmente ingresa en este oficio de mecánico y es demasiado duro. De ahí pasa a ir a una ¿qué podríamos decir? A una ronda, a un paseo con sus compañeros de oficio. Y pues dentro de todo eso, por fin se siente feliz porque pues va con ellos, se emborracha, puede disfrutar por vez primera de su libertad, tomando, cantando, platicando y sintiéndose parte de ellos. Y Norma, pues sí. Norma, recuerda que no vamos a decir el final, porque Ah, la idea es de que las demás personas se animen y lean el libro. Y perdón. si Ok. nosotros estamos recomendándolo, entonces está tan interesante, vamos a dar los tips, nomás para que la gente se interese por leerlo. Muy bien. Sí. Y pues no, finalmente él descubre otro mundo diferente que es quizá el mundo donde no pudiéramos, yo no diría que es a donde él pertenecía, porque seguramente él tenía una inteligencia superior y seguramente pudo haber sido, o sea, avanzar muchísimo si él hubiera estado apoyado y, ¿cómo podríamos decir? Por otro sistema, por otro tipo de educación. Pero pues él estaba inmerso en todo ese mundo y pues era un alma libre, era un alma grande, era pues un ser humano muy, muy talentoso y finalmente vuelve a ser importante para todos los que lo rodean. Y pues ahí termino. Gracias. No, al contrario, muchas gracias, Norma. O sea, es tan emocionante cuando uno se involucra tanto en la lectura, porque vas viviendo. Lo fuimos pasando cuando leímos y ahorita que ustedes estuvieron haciendo la narración, yo volví a vivir toda la película de lo que estuvo pasando ahí. Esa es una de las riquezas de la lectura y que nosotros queremos invitar a todas las personas que nos escuchan, que nos vean, a invitarlos a que el libro, incluso si no lo quieren comprar en papel, lo pueden encontrar en PDF, O está en audio. disponible en audio, lo tenemos también en audio. Tiene solamente 160 páginas. Se Eso le iba a lee decir a en 3 Wilfrido que lo horas. pudo haber escuchado. Sí, sí, en 3 horas se lee este libro, no requiere más tiempo, porque bien lo dijo Norma, a pesar de que Hans estuvo tan influenciado por toda la filosofía, por Carl Jung, un médico psiquiatra suizo,
con el que tuvo un contacto muy cercano y que fue el que le apoyó a desarrollar muchas de sus ideas, él tiene un lenguaje accesible para todas las personas. Es de esta manera como nosotros nos despedimos y agradecemos la atención y los invitamos para el próximo mes poder compartir de otra bonita lectura. Si gustan despedirse, chicas, chicos. Sí, Muchas gracias. gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Lean el libro, Un abrazo y lean el libro y otros libros. Claro. Sí, Bye. un abrazo. Gracias, Cookies. Hasta pronto. Gracias. Gracias, a todos. Cookies. Bye. Adiós.